Aquella noche, el sonido del piano rompió el silencio de la mansión como un lamento que nadie había escuchado antes. Clara cerró los ojos mientras sus dedos se deslizaban por las teclas del viejo piano vertical en su pequeño apartamento. Mañana volvería a la mansión de los Herrera para dar la clase de piano a Sofía, esa niña de 8 años cuyos ojos le recordaban tanto a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Había pasado un año desde que comenzó a dar clases en esa casa elegante del barrio alto de la ciudad. Un año entero fingiendo que no conocía los rincones de esa mansión, que no había corrido por esos pasillos cuando era apenas una adolescente, que no había llorado en ese mismo salón donde ahora enseñaba música. El trabajo lo había conseguido por casualidad, o al menos eso quería creer. Había visto el anuncio en el periódico: se busca profesora de piano para niña de 8 años. Excelentes referencias requeridas. Algo en su corazón le había susurrado que debía ir, aunque sabía que era peligroso regresar a ese lugar lleno de recuerdos dolorosos. Roberto Herrera la había recibido ese primer día con una sonrisa cordial. Era un hombre guapo de 45 años, exitoso empresario dueño de una cadena de hoteles. Su cabello tenía algunas canas que le daban un aire distinguido, y sus ojos marrones mostraban la misma melancolía que Clara había aprendido a reconocer en el espejo. «Bienvenida, señorita Mendoza», le había dicho aquel día estrechando su mano con firmeza. «Sofía está muy emocionada por comenzar sus clases de piano». Clara había sonreído, tratando de controlar el temblor en su voz. «Será un placer enseñarle, señor Herrera». Lo que Roberto no sabía era que Clara no era realmente la señorita Mendoza. Su verdadero nombre era Clara Herrera Santos, hermana menor de Esperanza, la esposa que Roberto había perdido en un trágico accidente automovilístico 2 años atrás. Clara había estado viviendo en el extranjero cuando recibió la llamada sobre la muerte de su hermana. Para cuando logró regresar al país, el funeral ya había pasado. Roberto, sumido en su dolor, se había negado a verla. Elena, la hermana mayor de Roberto y quien ahora vivía en la mansión ayudando a cuidar a Sofía, le había dejado muy claro que no era bienvenida. «Tu hermana ya causó suficiente dolor a esta familia», le había dicho Elena con frialdad aquel día en el cementerio. «Roberto está destruido y Sofía apenas está empezando a adaptarse. Lo último que necesitan es que aparezcas tú para remover el pasado». Clara había intentado explicar que solo quería conocer a su sobrina, mantener viva la memoria de su hermana, pero Elena había sido inflexible. «Esperanza nunca habló de ti. Para nosotros no existes». Esas palabras habían sido como cuchillos. Clara sabía que su relación con Esperanza había sido complicada. Su hermana mayor siempre había sido la perfecta, hermosa, elegante, carismática. Clara, 10 años menor, había crecido sintiéndose invisible a su lado. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar música en Europa, buscando su propio camino, tratando de salir de la sombra de su hermana. Habían pasado casi 15 años sin hablarse apenas. Clara enviaba cartas esporádicas. Esperanza respondía con cortesía pero sin calidez. Cuando Clara supo que su hermana se había casado y tenido una hija, había intentado acercarse nuevamente, pero Esperanza siempre encontraba excusas para evitar el encuentro. «Estoy muy ocupada con la niña», decía. «Roberto tiene mucho trabajo y necesito estar aquí». Siempre había una razón para mantener la distancia. Clara nunca entendió por qué Esperanza la rechazaba de esa manera. Hasta que un día, mientras revisaba las pertenencias de su hermana que Elena había donado a la caridad, encontró una caja con cartas. Cartas que Clara había enviado durante todos esos años y que Esperanza había guardado cuidadosamente, junto con fotografías de Clara tocando piano en diferentes recitales en Europa. Ahí se dio cuenta de que su hermana sí la había seguido a distancia, que había guardado cada recorte de periódico donde mencionaban sus conciertos, pero también encontró algo más: el certificado médico que revelaba por qué Esperanza había mantenido tanto secreto sobre su familia. Esperanza había sido adoptada. Todo comenzó a encajar entonces. La insistencia de Esperanza en mantener cierta distancia de su pasado, su nerviosismo cuando Roberto hacía preguntas sobre su familia, la manera en que evitaba hablar de su infancia.
Esperanza había construido una nueva vida y tenía miedo de que la verdad sobre sus orígenes la destruyera. Clara entendió entonces que su hermana no la había rechazado por falta de amor, sino por miedo. Miedo a que Roberto y su familia descubrieran que había mentido sobre su pasado, que no provenía de la familia acomodada que había fingido ser. Pero ahora Esperanza estaba muerta, y Clara era la única que conocía la verdad. También era la única familia de sangre que le quedaba a Sofía, aunque la niña no lo supiera. Por eso había decidido regresar con una nueva identidad. Se había teñido el cabello de castaño, usaba lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos y había adoptado el apellido de soltera de su madre adoptiva. Clara Mendoza, profesora de piano. Nadie sospecharía que era la hermana de Esperanza Herrera. El primer día de clases había sido emocionalmente agotador. Sofía era una niña hermosa de cabello rizado y ojos enormes, idéntica a como había sido Esperanza de pequeña. Tenía el mismo gesto de concentrar los labios cuando se enfocaba en algo, la misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba música. ¿Te gusta el piano, Sofía?, le había preguntado Clara con voz suave. Sí, pero nunca he aprendido, había respondido la niña tímidamente. Papá dice que mamá tocaba muy bien, quiero tocar como ella. El corazón de Clara se había encogido. Esperanza efectivamente había tocado piano en su juventud, antes de que las responsabilidades de mantener su mentira sobre sus orígenes la obligaran a abandonar muchas de las cosas que amaba. Estoy segura de que tu mamá estaría muy orgullosa de verte aprender, había dicho Clara, esforzándose por mantener la compostura. Las clases transcurrieron durante semanas sin incidentes. Clara se enamoró perdidamente de Sofía, quien resultó tener un talento natural para la música. La niña aprendía rápidamente y parecía encontrar en el piano un refugio para procesar su dolor por la pérdida de su madre. Roberto siempre era cordial pero distante. Clara notaba cómo la observaba a veces, con una expresión que no podía descifrar. ¿Desconfianza? ¿Curiosidad? Era difícil saberlo. Elena, por otro lado, había mostrado una hostilidad apenas disimulada desde el primer día. Era una mujer de 50 años, soltera, que había dedicado su vida a cuidar de su familia. Después de la muerte de Esperanza, se había mudado a la mansión para ayudar con Sofía, y era evidente que consideraba la casa como su territorio. No entiendo por qué Sofía necesita clases de piano, le había dicho a Roberto un día, sin molestarse en bajar la voz. Es una niña que acaba de perder a su madre. Debería estar enfocándose en cosas más importantes. La música puede ser terapéutica, había respondido Roberto. Y parece que le gusta. Esa profesora me da mala espina, había insistido Elena. Hay algo en ella que no me convence. ¿De dónde dice que viene? ¿Qué referencias verificaste? Clara había sentido un escalofrío. Elena tenía un instinto protector muy fuerte, y su desconfianza podía ser peligrosa. Pero las semanas pasaron, y Clara logró establecer una rutina. Los martes y jueves por la tarde llegaba a la mansión, daba la clase de 1 hora a Sofía, y se marchaba sin llamar la atención. Roberto, por lo general, estaba trabajando en su oficina, y Elena se mantenía ocupada con los asuntos domésticos. Fue durante la 5ª semana que algo cambió. Clara había llegado temprano a la mansión y encontró a Sofía llorando en el salón de música. La niña estaba sentada en el banco del piano, con una fotografía en las manos. ¿Qué pasa, mi niña?, preguntó Clara, acercándose con cuidado. Extraño mucho a mi mamá, sollozó Sofía. Papá dice que debo ser fuerte, pero a veces no puedo. Clara se sentó junto a la niña y la abrazó suavemente. Está bien extrañar a tu mamá. Eso significa que la amabas mucho. ¿Tú tienes mamá?, preguntó Sofía, limpiándose las lágrimas. El corazón de Clara se detuvo por un momento. Tenía una hermana que quería mucho. También se fue. ¿Te pones triste? Todos los días, respondió Clara honestamente. Pero cuando toco piano, siento que ella está conmigo de alguna manera. Sofía la miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que mi mamá me escucha cuando toco? Estoy segura de eso. Ese día la clase fue diferente. Sofía se concentró más, puso más corazón en cada nota. Y al final, cuando tocó una pequeña melodía que habían estado practicando, Clara tuvo que excusarse al baño para llorar en privado.
La conexión entre ellas se hizo más fuerte a partir de ese momento. Sofía comenzó a confiarle cosas que no le contaba a nadie más, cómo soñaba con su madre, cómo a veces se despertaba creyendo escuchar su voz, cómo tenía miedo de olvidar su rostro. Clara la escuchaba con paciencia infinita, ofreciéndole el consuelo que ella misma nunca había tenido cuando perdió a Esperanza. En esos momentos sentía que estaba cumpliendo el papel que su hermana ya no podía cumplir, pero los momentos felices se vieron interrumpidos cuando Elena comenzó a sospechar algo más específico. «Esa mujer conoce demasiado bien esta casa», le comentó a Roberto un día, después de notar que Clara había encontrado el baño sin preguntar direcciones. «Y Sofía está demasiado apegada a ella. No es normal». Roberto había empezado a prestar más atención entonces. Notó la manera en que Clara miraba las fotografías familiares en el pasillo, cómo sus ojos se demoraban en los retratos de Esperanza. Observó la facilidad con que se movía por la casa, como si conociera cada rincón. Una tarde, decidió quedarse durante la clase para observar. Lo que vio lo perturbó profundamente. Clara estaba enseñándole a Sofía una canción de cuna, y mientras lo hacía, tarareaba una melodía que Roberto reconoció inmediatamente. Era la misma canción que Esperanza le cantaba a Sofía cuando era bebé. Una melodía que su esposa decía haber aprendido de su hermana menor cuando eran niñas. Después de la clase, Roberto se acercó a Clara con una expresión seria. «Señorita Mendoza, ¿podríamos hablar un momento?» Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, señor Herrera. Esa canción que le estaba enseñando a Sofía, ¿dónde la aprendió?» Clara buscó desesperadamente una respuesta creíble. «Es una canción popular, la he escuchado en muchos lugares». Roberto la estudió con sus ojos penetrantes. «Mi esposa solía cantar esa misma canción. Decía que se la había enseñado a alguien muy especial para ella». El corazón de Clara latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo. «¿Qué? ¡Qué coincidencia!» ¿Verdad? Roberto se acercó un paso más. «Señorita Mendoza, hay algo familiar en usted que no logro identificar. Su manera de moverse, la forma en que toca el piano, incluso algunos gestos, me recuerdan a alguien». Clara se las arregló para mantener la voz firme. «Supongo que todas las profesoras de piano tenemos ciertos hábitos similares». Roberto no pareció convencido, pero no insistió más. Sin embargo, Clara sabía que había despertado sus sospechas y que tendría que ser mucho más cuidadosa. Los siguientes días fueron tensos. Elena parecía observar cada movimiento de Clara con lupa y Roberto había comenzado a aparecer casualmente durante las clases con más frecuencia. Fue Elena quien finalmente decidió investigar más profundamente. Contrató a un investigador privado para que verificara los antecedentes de Clara Mendoza. El investigador no tardó en descubrir que la dirección que Clara había proporcionado era falsa, que su número de identificación no coincidía con sus supuestos datos personales y que no había registro de una Clara Mendoza con su descripción física en los archivos de profesoras de piano de la ciudad. Elena confrontó a Roberto con esta información un viernes por la tarde, poco antes de que llegara Clara para la clase semanal. «Te lo dije desde el principio», le dijo Elena con satisfacción. «Esa mujer está mintiendo sobre su identidad. ¿Quién sabe qué intenciones tiene? Podría ser una secuestradora, una estafadora, cualquier cosa». Roberto se sintió confundido y traicionado. Había empezado a confiar en Clara e incluso había notado que su presencia parecía estar ayudando a Sofía a sanar. Pero las pruebas eran irrefutables. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó Roberto. «La confrontamos hoy mismo», respondió Elena. «Exigimos que nos diga quién es realmente y qué quiere de nosotros, y si no nos convencen sus respuestas, llamamos a la policía». Cuando Clara llegó esa tarde, encontró un ambiente completamente diferente. Roberto y Elena la estaban esperando en la sala, con expresiones graves. Sofía no estaba a la vista. «Señorita Mendoza», dijo Roberto con voz fría, «necesitamos hablar». Clara sintió que todas sus defensas se desplomaban, pero trató de mantener la calma. «¿Ha pasado algo? ¿Dónde está Sofía?» «Sofía está en su habitación», respondió Elena, «y no bajará hasta que resolvamos este asunto». Roberto se acercó, con una carpeta en la mano.
Sabemos que ha estado mintiendo sobre su identidad. Su dirección es falsa, su documentación no coincide y no hay registros de usted como profesora de piano en esta ciudad. Clara cerró los ojos. Había llegado el momento que había temido desde el primer día. «Puedo explicarlo, eso esperamos», dijo Elena con dureza, «porque si no nos convence, llamaremos a la policía inmediatamente». Clara respiró profundamente. Después de un año de mentiras, la verdad se sintió como un alivio y una condena al mismo tiempo. «Mi nombre real es Clara Herrera Santos», dijo con voz quebrada, «y Esperanza era mi hermana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se quedó pálido, mientras Elena retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Eso es imposible», murmuró Roberto. Esperanza no tenía hermanos vivos. Su familia había muerto en un accidente cuando era adolescente. Clara negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esperanza era adoptada. Fue adoptada por mi familia cuando tenía 15 años, después de que sus padres biológicos murieran. Yo tenía 5 años entonces. Crecimos juntas durante 13 años, hasta que me fui a estudiar a Europa. «Estás mintiendo», dijo Elena con voz temblorosa. «Esperanza jamás mencionó una hermana». «Porque tenía miedo», respondió Clara. «Tenía miedo de que Roberto descubriera que había mentido sobre su pasado, de que supiera que no provenía de la familia acomodada que había fingido ser. Por eso me mantuvo alejada todos estos años». Roberto se dejó caer en una silla, tratando de procesar la información. «¿Por qué no viniste cuando ella murió? ¿Por qué no viniste al funeral?» «Vine», sollozó Clara. «Llegué un día después del funeral. Elena me dijo que no era bienvenida, que Esperanza nunca había hablado de mí, que lo último que ustedes necesitaban era que apareciera yo para remover el pasado». Elena palideció al recordar esa confrontación en el cementerio. «¿Tú eras la mujer que se acercó después del entierro?» «Sí, solo quería conocer a mi sobrina, mantener viva la memoria de mi hermana. Pero tú me dijiste que para ustedes yo no existía». Roberto levantó la vista, con los ojos llenos de dolor y confusión. «¿Por qué regresaste entonces? ¿Por qué con una identidad falsa?» «Porque Sofía es todo lo que me queda de Esperanza», dijo Clara con desesperación. «Es mi única familia de sangre. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que existe y que la perdí para siempre sin siquiera conocerla». «Así que decidiste engañarnos», dijo Elena con amargura. «Mentir, infiltrarte en nuestras vidas. Decidí amar a mi sobrina», estalló Clara. «Decidí estar presente en su vida de la única manera que podía. ¿Tienen idea de lo que ha sido para mí este año? Ver crecer a la hija de mi hermana muerta y no poder decirle quién soy realmente. Consolarla cuando llora por su madre, sabiendo que yo también lloro por Esperanza todas las noches». Las palabras de Clara resonaron en el salón. Roberto la miraba con una mezcla de dolor, comprensión y algo más que no podía identificar. «Las clases de piano», murmuró Roberto. «Esperanza había mencionado que había aprendido a tocar con su hermana menor». «Yo le enseñé cuando éramos niñas», confirmó Clara. «Era lo único que compartíamos realmente». Después de su adopción, Esperanza siempre se sintió diferente, como si no perteneciera completamente. Pero cuando tocábamos piano juntas, éramos simplemente hermanas. Elena se acercó a Clara con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Esperanza realmente te quería o solo le molestaba tu presencia?» Clara sonrió tristemente a través de sus lágrimas. «Encontré sus cosas después del funeral. Había guardado todas las cartas que le envié durante estos años, todas las fotografías de mis recitales que había recortado de periódicos. Me siguió a distancia todo este tiempo. Me quería, pero tenía mucho miedo». «¿Miedo de qué exactamente?», preguntó Roberto. «De que ustedes descubrieran que había mentido sobre su origen. Esperanza les dijo que provenía de una familia acomodada que había muerto, ¿verdad? Pero la verdad es que sus padres biológicos murieron sin un peso. Ella y yo crecimos en una familia de clase media trabajadora. Esperanza siempre se sintió avergonzada de eso». Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Yo nunca le di importancia al dinero o la posición social. La amaba por quien era, no por su pasado. Pero Esperanza no lo sabía», dijo Clara suavemente. «Había construido toda una identidad falsa para sentirse digna de ti. Tenía terror de que descubrieras la verdad».
Sofía apareció en la escalera, con su pequeño rostro preocupado. ¿Por qué están gritando? ¿Ya no vamos a tener clase de piano? Los tres adultos se quedaron en silencio sin saber qué decir. Clara se acercó a la niña con el corazón roto. «Mi niña hermosa, ¿por qué estás llorando, profesora Clara?», preguntó Sofía, tocando suavemente las lágrimas en el rostro de Clara. Clara miró a Roberto, pidiendo permiso con los ojos. Él asintió casi imperceptiblemente. Clara se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. «Sofía, ¿recuerdas que te conté que yo tenía una hermana que quería mucho? Sí, la hermana que se fue. Bueno, mi hermana era tu mamá». Y Sofía frunció el ceño, tratando de procesar la información. «¿Tu hermana era mi mamá? Eso quiere decir que tú eres mi tía». «Sí, mi amor. Soy tu tía Clara». Sofía procesó esta información con la seriedad de una niña inteligente. Luego sonrió con una mezcla de alegría y confusión. «¿Por eso sabes la canción que me cantaba mamá? ¿Por eso tocas piano como ella? Por eso y por muchas cosas más». Sofía se arrojó a los brazos de Clara, abrazándola con fuerza. «Estoy feliz de que seas mi tía, pero ¿por qué no me lo dijiste antes?». Clara miró a Roberto y Elena por encima de la cabeza de la niña. «Porque a veces los adultos cometemos errores cuando tenemos miedo». Roberto se acercó y puso su mano en el hombro de Clara. «Clara, necesitamos hablar mucho más sobre todo esto, pero primero, puedes perdonarnos, especialmente a mí. Si hubieras sabido quién eras realmente, no hay nada que perdonar», dijo Clara, levantándose con Sofía todavía en sus brazos. «Ustedes estaban protegiendo a Sofía. Es lo que yo habría hecho en su lugar». Elena se acercó tímidamente. «Clara, yo fui muy dura contigo aquel día en el cementerio. No sabía, estabas doliendo», dijo Clara con comprensión. Todos estábamos doliendo. Durante las siguientes horas, los tres adultos hablaron mientras Sofía jugaba cerca. Clara les contó todo: los años de distancia con Esperanza, los intentos fallidos de reconciliación, el descubrimiento de la adopción, su regreso al país después del funeral, y finalmente su decisión de crear una nueva identidad para poder estar cerca de Sofía. Roberto escuchó todo con atención, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Gradualmente muchas cosas sobre Esperanza comenzaron a tener sentido para él. Su nerviosismo cuando hablaba de su familia, su insistencia en que no necesitaban visitar a parientes, su manera de cambiar de tema cuando él preguntaba sobre su infancia. «Ojalá hubiera sabido», murmuró Roberto. «Le habría demostrado que nada de eso importaba». «Esperanza cargaba con mucha inseguridad», explicó Clara. «Siempre sintió que tenía que demostrar que era digna del amor de las personas. Nunca entendió que ya lo era». Elena, que había estado callada durante gran parte de la conversación, finalmente habló. «Clara, ¿qué quieres ahora? ¿Qué esperas que hagamos con esta información?». Clara miró a Sofía, que se había quedado dormida en el sofá. «Solo quiero ser parte de la vida de mi sobrina. No busco dinero, ni posición, ni nada material. Solo quiero que Sofía sepa que tiene familia, que hay alguien más en este mundo que la ama incondicionalmente». «¿Y si Roberto decide que es mejor que no tengas contacto con Sofía?», preguntó Elena, aunque su tono ya no era hostil. «Entonces respetaré su decisión», respondió Clara honestamente. «Pero espero que me dé la oportunidad de demostrar que solo quiero el bien para ella». Roberto se quedó pensativo por un largo momento. «Clara, lo que hiciste estuvo mal. Mentir sobre tu identidad, infiltrarte en nuestras vidas, fue riesgoso e irresponsable». Clara bajó la cabeza, preparándose para lo peor. «Pero», continuó Roberto, «entiendo por qué lo hiciste. Y veo cómo Sofía ha florecido en estos meses contigo. Está más feliz, más segura de sí misma. Ha sido buena para ella». Clara levantó la vista con esperanza. «Sin embargo», agregó Roberto, «no puedo permitir que continúes siendo su profesora bajo una identidad falsa. Si vas a ser parte de nuestras vidas, tiene que ser como quien realmente eres». «Entiendo perfectamente», dijo Clara. Elena se acercó y, para sorpresa de Clara, tomó su mano. «Clara, yo también te debo una disculpa.
He estado tan enfocada en proteger a esta familia del dolor que no me detuve a pensar que tal vez necesitábamos dejar entrar el amor también. Elena, no, déjame terminar. He visto cómo eres con Sofía. Eres paciente, cariñosa y la entiendes de una manera que yo no he podido, tal vez porque compartes su dolor por Esperanza. Clara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Roberto se acercó a Sofía dormida y la levantó suavemente. Creo que necesitamos tiempo para procesar todo esto. Clara, podrías venir mañana, ya no como la profesora de piano, sino como la tía de Sofía. Las lágrimas corrieron nuevamente por las mejillas de Clara. Me encantaría. Al día siguiente, Clara regresó a la mansión, siendo completamente ella misma por primera vez en un año. No llevaba lentes de contacto, había lavado el tinte de su cabello y se había puesto un vestido que Esperanza le había regalado años atrás. Sofía corrió hacia ella gritando «Tía Clara» y la abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Roberto la recibió con una sonrisa cautelosa pero genuina. «Bienvenida a casa, Clara». Elena, que había preparado té para todas, agregó «Esperanza habría querido que estuvieras aquí». En los meses que siguieron, Clara se convirtió en una presencia regular en la mansión. No solo continuó dándole clases de piano a Sofía, sino que comenzó a compartir historias sobre Esperanza que Roberto y Elena nunca habían escuchado. Les contó sobre la adolescente tímida que había llegado a su casa como hermana adoptiva, sobre cómo había florecido en el amor de la familia, sobre su talento para el piano y su sueño de convertirse en concertista. «¿Por qué nunca siguió con la música?», preguntó Roberto una tarde. «Porque cuando empezó a salir contigo, tenía miedo de que descubrieras que no era la joven sofisticada que fingía ser», explicó Clara. Dejó el piano porque le recordaba su infancia humilde. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. «Cuánto dolor innecesario». «Esperanza siempre fue así», dijo Clara con tristeza. «Se castigaba por cosas que no eran su culpa». Gradualmente, la relación entre Clara y Roberto se volvió más cálida. Él comenzó a buscarla para conversar, no solo sobre Esperanza, sino sobre otros temas. Descubrió que Clara era inteligente, divertida y tenía una perspectiva sobre la vida que encontraba refrescante. Elena también se acercó a Clara y con el tiempo se convirtieron en aliadas en el cuidado de Sofía. Elena incluso comenzó a pedirle a Clara que compartiera más recuerdos de Esperanza, como si quisiera conocer mejor a la mujer que había sido su cuñada. Pero fue Sofía quien más se benefició de la presencia de Clara. La niña floreció al saber que tenía una tía que la amaba, alguien que había conocido a su madre desde niña y podía contarle historias que nadie más sabía. «¿Mi mamá era como yo cuando tenía mi edad?», preguntaba Sofía. «Era exactamente como tú», le respondía Clara, curiosa, inteligente y con un corazón enorme. Una tarde, 6 meses después de la revelación, Roberto encontró a Clara en el jardín, mirando las flores que Esperanza había plantado años atrás. «¿En qué piensas?», le preguntó, sentándose junto a ella en el banco de hierro forjado. «En Esperanza, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella no hubiera tenido tanto miedo». Roberto asintió. «He pensado mucho en eso también. Pero sabes, Clara, tal vez esto era lo que tenía que pasar. Tal vez Esperanza sabía de alguna manera que tú estarías aquí para Sofía cuando ella ya no pudiera estarlo». Clara lo miró con sorpresa. «¿Realmente crees eso?». «No sé qué creer sobre el destino», admitió Roberto. «Pero sé que Sofía necesitaba una tía que la amara incondicionalmente. Y sé que tú necesitabas una sobrina que te devolviera la luz a la vida». Clara sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. «Roberto, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿alguna vez me has visto como a Esperanza? ¿Te recuerdo demasiado a ella?». Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio sí. Tienes algunos de sus gestos, la misma sonrisa. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que eres completamente diferente. Esperanza era hermosa pero insegura. Tú eres hermosa y fuerte. Ella vivía con miedo, tú vives con esperanza». Clara sintió que se ruborizaba. «Roberto, Clara, hay algo que yo también quiero preguntarte. ¿Qué? ¿Te quedarías? ¿Para siempre?».
no solo por Sofía, sino porque ya no puedo imaginar esta casa sin ti. Clara lo miró a los ojos, viendo en ellos algo que la hizo temblar. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que tal vez con tiempo esto pueda convertirse en algo más que una familia unida por el dolor. Clara sintió que el mundo se detenía. Roberto, yo no quiero reemplazar a Esperanza. No podrías reemplazarla aunque quisieras, dijo Roberto suavemente. Esperanza siempre será la madre de Sofía y mi primer gran amor, pero eso no significa que mi corazón no tenga espacio para algo nuevo y diferente. Antes de que Clara pudiera responder, Sofía apareció corriendo hacia ellos. Tía Clara, papá, vengan a escuchar. Elena está tocando el piano y suena muy gracioso. Los dos adultos se rieron y siguieron a la niña hacia la casa, donde efectivamente Elena estaba intentando tocar una melodía con más entusiasmo que habilidad. Parece que necesitamos otra profesora de piano en esta familia, bromeó Roberto. O tal vez simplemente necesitamos más música en general, respondió Clara, tomando la mano que Sofía le extendía. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Clara se quedó un poco más. Roberto había preparado té y estaban sentados en la sala donde todo había comenzado un año atrás. Clara, dijo Roberto finalmente, quiero que sepas que no tengo prisa. Si algún día sientes que lo que hay entre nosotros podría ser algo más que amistad, estaré aquí. Y si no, también estaré aquí. Lo que más importa es que Sofía sea feliz y que tú te sientas parte de esta familia. Clara sonrió, sintiéndose más en paz de lo que había estado en años. Roberto, por primera vez en mucho tiempo, me siento como si estuviera exactamente donde debo estar. ¿Y dónde es eso? En casa, respondió Clara simplemente. Después de tantos años perdida, finalmente estoy en casa. Fuera, el viento nocturno movía las hojas de los árboles que Esperanza había plantado, como si susurrara su bendición sobre la familia que había encontrado la manera de sanar y amar nuevamente. La historia de Clara había comenzado con una mentira nacida del dolor, pero había florecido hacia una verdad llena de esperanza, y en algún lugar estaba segura de que Esperanza sonreía al saber que su hermana pequeña y su hija finalmente se habían encontrado.